Bienvenidas y bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro análisis de la Guerra Santa de John Bunyan. Y las fuentes que tenemos nos meten de lleno en una de las partes más dramáticas de la historia. La ciudad de Alma Humana ha sido liberada por el príncipe Manuel, pero esa calma aparente, esconde una podredumbre que está creciendo por dentro. Y esto nos lleva a la pregunta central que parece plantear Bunyan en este tramo. En la guerra por el alma, ¿qué es más peligroso? ¿El enemigo que ataca desde fuera o el traidor que ya vive dentro? Es la pregunta clave, sin duda. Y Bunyan no nos da ni un respiro, nos lanza de cabeza a una escena que es, la encarnación de ese peligro interno. Una fiesta fastuosa en casa de un personaje llamado Señor Seguridad Carnal. Imagina el ambiente, la ciudad recién salvada, todos celebrando, bebiendo, sintiéndose, invencibles. Es la imagen perfecta de la prosperidad, pero está construida sobre arena. Es una paz completamente falsa. Y en medio de toda esa alegría, hay una figura que desentona, pero por completo. El señor Temor de Dios. Está ahí, en silencio. Se niega a participar mientras todos los demás están de juerga. El anfitrión, Seguridad Carnal, hasta le ofrece una bebida especial, una que fue preparada por el señor Olvida lo Bueno. Me parece un detalle genial y bastante siniestro. Es brillante. Es que define exactamente lo que están haciendo. Es un esfuerzo activo por olvidar. Olvidar las advertencias, olvidar la verdadera fuente de su bienestar. Pero Temor de Dios no solo rechaza la bebida, sino que los confronta. Y su pregunta es como un baldazo de agua fría. Les dice, ¿cómo pueden estar de fiesta? ¿Cómo se sienten tan seguros si el príncipe Manuel ni siquiera está aquí? Los ha abandonado. Es una acusación brutal. De hecho, señala directamente a Seguridad Carnal. Y le dice, cito, «Vos sois quien ha despojado astutamente a Alma Humana y echado de ella su gloria». Incluso usa una metáfora potentísima. Compara la ciudad con Sansón después de que le cortaran el cabello. La deja, completamente vulnerable. Exacto, sin su fuerza. Y esa palabra es la chispa que lo enciende todo. El viejo señor Conciencia, que andaba por ahí, medio adormilado por la fiesta, de repente se despierta de un sobresalto y confirma que es verdad, que nadie ha visto al príncipe en días. El efecto es inmediato. La música se detiene, las risas se apagan, el pánico reemplaza la euforia. Pero la reacción de la ciudad me parece increíblemente extrema. Se dan cuenta de que Seguridad Carnal es un falso profeta y, en un rapto de furia, lo capturan a él y a su familia. Y queman su casa con ellos adentro. Entiendo que representa la autocomplacencia, pero quemarlos vivos, ¿no es una reacción un poco desproporcionada? Es una pregunta muy válida. Y yo creo que Bunyan lo hace así de extremo a propósito. No está describiendo una simple corrección. Esto es un acto de repulsión violenta contra el propio pecado una vez que se reconoce. Es el alma que se da cuenta de que ha estado coqueteando con su propia destrucción y reacciona con un nunca más absoluto visceral. No es justicia, es un acto de autopreservación espiritual desesperado. Entendido. Es como una purga. Y a partir de ahí, la ciudad entra en una espiral de desesperación. Buscan a Emanuel por todas partes y no lo encuentran. Van a pedirle ayuda a mi Lord Secretario, que en esta alegoría es el Espíritu Santo. Pero después de haberlo ignorado por tanto tiempo, él se niega a abrirles la puerta. Exacto. Se les acabó el acceso VIP, por así decirlo. La gracia que daban por sentada ya no está disponible de forma inmediata, y las consecuencias son tangibles. Una enfermedad se extiende por la ciudad, una especie de debilidad espiritual que los consume. El texto dice que hasta las ropas blancas que Manuel les dio ahora están sucias y hechas jirones. Es la imagen de la ruina. Después de recibir unos sermones durísimos, deciden enviar una petición formal al príncipe. El propio alcalde va hasta su corte, pero la puerta está cerrada con llave. Y la respuesta que reciben de Manuel, es devastadora. Es demoledora. Les manda a decir algo como, ¿por qué me dieron la espalda? Ahora que están en problemas, ¿vienen a mí? Vayan a pedirle ayuda a su amigo, el señor Seguridad Carnal, a quien prefirieron antes que a mí. Es un rechazo total, humillante. Los obliga a confrontar la elección que hicieron. Parecería el final, pero aquí es donde el señor Temor de Dios vuelve a intervenir y les dice que no se rindan. Y su interpretación es fascinante.
Dice que la dureza del príncipe no es un rechazo final, sino una prueba, una forma de ejercitar su paciencia, de probar si su arrepentimiento es sincero. Y eso cambia toda la dinámica. La ciudad deja de lamentarse y empieza a actuar. Comienzan una campaña incansable día y noche, enviando peticiones, mensajeros, ruegos. Llenan el camino a la corte con sus súplicas, esperando, contra toda esperanza, que el príncipe finalmente los escuche. Ok, entonces, mientras toda esta crisis de fe ocurre en alma humana, con la ciudad debilitada, Emmanuel ausente, los traidores internos ven su oportunidad. Aquí volvemos a la pregunta del inicio. El enemigo de dentro empieza a moverse. Exacto. Bunyan nos recuerda que el enemigo nunca fue erradicado por completo. Los diabólicos, como los llama, estaban escondidos, esperando su momento. Y este es el momento perfecto. Personajes con nombres como codicia, lascivia, homicidio y engaño se reúnen en secreto en la guarida de un tal señor dañino para planear la reconquista. Su plan es simple: mandarle una carta a su antiguo amo, Diablo, informarle que la ciudad está débil, que el príncipe no está, que es el momento ideal para atacar. Y el mensajero es otro personaje con un nombre genial: el Señor Profano. La noticia, por supuesto, causa un fiestón en el infierno. Pero la respuesta de Diablo revela una estrategia mucho más sofisticada. Los felicita, claro, pero les advierte que un ataque frontal podría ser un error. Les dice que la mejor forma de destruir alma humana no es con la fuerza, sino corrompiéndola sutilmente desde adentro. Les da 3 opciones: seducirlos con una vida superficial y vana, empujarlos a la desesperación o inflarlos de orgullo espiritual. Y los diabólicos, guiados por el señor engaño, eligen la desesperación. Su argumento es que si logran que la gente de alma humana crea que no hay esperanza, que su pecado es imperdonable, la conclusión lógica será: de nada sirve luchar, y se van a rendir solos. Y aquí Bunyan nos da una clava maestra sobre la tentación. Para llevar a cabo este plan, los diabólicos no se presentan como son, se disfrazan, se infiltran en la ciudad bajo una nueva identidad. Tengo que admitir que los nombres que Bunyan les pone son espectaculares. Lord Codicia se hace llamar Prudente Parco. Lord Lascivia ahora es Diversión Inocente. Y Lord Ira se presenta como Intenso Celo. Es que el de Diversión Inocente es especialmente brillante, porque es una excusa que escuchamos hasta el día de hoy. Totalmente. Y ahí está el genio de Bunyan. No es que el mal se nos presente como algo monstruoso y atractivo. Es que se nos presenta disfrazado de una virtud menor o de una debilidad inofensiva. La avaricia no te dice, sé codicioso, te susurra, solo sé prudente con tu dinero. La lujuria no dice, sé depravado, te dice, relájate, es solo diversión inocente. El verdadero peligro no es el vicio en sí, sino la excusa perfectamente razonable que nos damos para permitirlo. Y les funciona. Consiguen trabajo en las casas de los líderes más importantes. El señor Mente contrata a Codicia y Milord Recia Voluntad contrata a Lascivia. Desde esos puestos clave, el veneno empieza a esparcirse. Pero no se detienen ahí. En su siguiente carta a Diablo, proponen algo aún más aterrador: un ejército hecho a medida. Exacto, y ese ejército es una de las creaciones más aterradoras de Bunyan. No es un ejército de orcos y demonios. Es la materialización de la guerra psicológica. Diablo reúne un ejército de 20,000 dubitativos, liderado por el general Incredulidad. 20,000 dudas. Es una imagen potentísima. Y cada capitán es un tipo de duda específica. Está el capitán Cólera, el capitán Furia, el capitán Condenación. Es como el feed de redes sociales más tóxico que te puedas imaginar. Cada capitán es un tipo de contenido diseñado para atacarte. Cólera es el post que te indigna. Condenación es el que te hace sentir que no vales nada. No es una guerra por el territorio, es una guerra por el estado de ánimo, por la confianza. Por suerte, un vigilante, el señor Vigila Bien, descubre el plan y da la alarma. La ciudad reacciona, inicia una purga y logra capturar y ejecutar a varios de los infiltrados. Pero ya es muy tarde. El ejército de dudas ya está a las puertas. El primer asalto es contra la puerta del oído. ¿Por qué esa puerta en particular? ¿Qué representa? Porque en la alegoría de Bunyan, la fe entra por el oído.
Es la puerta por donde se escuchan las promesas de Emanuel, y también las mentiras y dudas de Diablo. Es el canal de entrada a la mente y al corazón. Controlar esa puerta es controlar la narrativa interna de la ciudad. Si puedes controlar lo que oyen, puedes controlar lo que creen. El ataque es repelido. La ciudad usa sus catapultas, que representan las oraciones, y logran mantener a raya al enemigo. Al ver que la fuerza bruta no funciona, Diablo cambia de estrategia. Pasa del grito de guerra al susurro seductor. Es la táctica clásica. Si no te puedo vencer por asalto, te voy a intentar convencer con halagos. Con una voz melosa, les promete que si se rinden, les devolverá sus antiguos privilegios, la libertad de disfrutar de todos los placeres sin restricciones. Básicamente les ofrece volver a la fiesta del señor Seguridad Carnal. Pero esta vez, la ciudad no cae. Han aprendido la lección a un costo altísimo. La respuesta del alcalde es contundente. Le grita: preferimos antes morir bajo tus golpes que aceptar tus engaños lisonjeros y aduladores. Ya saben que la libertad que ofrece Diablo es en realidad la peor de las esclavitudes. El recuerdo del sufrimiento que acaban de pasar, de la ausencia de Manuel, se ha convertido en su mejor defensa. A veces, el recuerdo del dolor es un escudo más fuerte que cualquier muralla. Este rechazo los envalentona tanto que deciden hacer algo muy arriesgado: lanzar un contraataque nocturno. Y los líderes de esta expedición son 3 capitanes clave: creencia, buena esperanza y experiencia. Hemos visto la conspiración, el asedio, pero lo que sucede a continuación es, para mí, el centro de todo este pasaje. La ciudad decide contraatacar, y todo depende de un solo momento. Y al principio es un éxito rotundo. Salen de la ciudad en la oscuridad y arrollan a las primeras líneas del ejército de dudas. El pánico se apodera de las fuerzas de Diablo, que empiezan a retroceder en desorden. Parece una victoria segura, heroica. Pero entonces ocurre la catástrofe. Es un éxito inicial, parece que van a ganar. Pero entonces, en un solo instante, todo se desmorona. El texto dice que el capital Creencia tropezó y cayó. ¿Por qué la caída de un solo capital causa un colapso tan catastrófico? Parece una reacción exagerada. Porque ese capitán no es un capitán, es el capitán. Creencia es la fe. Y en la teología de Bunyan, la fe es la viga maestra que sostiene todo el edificio espiritual. En el momento en que la fe tropieza, los otros 2 capitanes, buena esperanza y experiencia, se paralizan. La esperanza no puede sostenerse sin algo en que creer, y la experiencia pasada no sirve de nada si no tienes fe en que se pueda repetir en el futuro. Así que la caída de uno provoca la parálisis de los otros 2. Instantáneamente. Y Diablo, que es un estratega brillante, se da cuenta de esa vacilación en la oscuridad. En ese segundo de duda, reagrupa a sus tropas y lanza un contraataque de una furia infernal. Los 3 capitanes son heridos de gravedad y la retirada se convierte en una masacre. La victoria se convierte en la peor derrota que han sufrido. Realmente te hace pensar en cómo, en nuestros propios proyectos o luchas, todo puede depender de esa creencia inicial. Si flaquea, todo lo demás, la esperanza, la experiencia, no sirve de mucho. Es una derrota terrible. Pero a pesar de todo, la ciudad no se rinde. Y aquí ocurre algo que me parece fascinante y que nos devuelve a la pregunta del principio. Mientras la batalla externa es un desastre, Milord Recia, Voluntad demuestra un valor increíble, pero dentro de las murallas. Exacto. Es un contrapunto brillante. Mientras los capitanes que representan las virtudes más visibles están heridos en el campo de batalla, la voluntad, que ha sido fortalecida, purificada por el sufrimiento, actúa como la última línea de defensa interna. Recia voluntad, que recordemos fue quien contrató a Diversión Inocente al principio, ahora aprovecha el caos para cazar a los diabóricos que quedaban dentro, a los traidores que intentaban abrir las puertas desde adentro, y los crucifica. O sea que la derrota en el campo de batalla exterior fortaleció la resolución en el campo de batalla interior. Precisamente. Su fortaleza interna compensa la debilidad externa. Es una demostración de un cambio profundo. La voluntad ya no es esclava de los vicios disfrazados. Ahora se ha vuelto un juez implacable contra ellos. Es una victoria interna en medio de una derrota externa. Y así nos dejan las fuentes.
con un panorama desolador pero complejo. Alma humana ha sobrevivido al asalto, pero a un costo terrible. Sus mejores capitales están heridos, desmoralizados. La fe, la creencia, ha sido sacudida hasta sus cimientos. Y Diablo, furioso por no haber podido tomar la ciudad, prepara un nuevo asalto, esta vez a la puerta de la sensibilidad, y lo hace con un nuevo y aterrador grito de guerra: fuego del infierno. La batalla entra en una fase mucho más visceral. Ya no es solo una guerra de ideas o de dudas. Ahora es un ataque directo a los sentidos, al miedo más primario. Y todo esto sucede con una fe herida y mientras Emmanuel sigue ausente. El ejército de dudas sigue acampado a las puertas. La situación es más precaria que nunca. Al final, el texto nos deja pensando en algo clave. A pesar de la derrota catastrófica en el campo de batalla, fue la disciplina espiritual interna, las acciones de recia voluntad contra los traidores, lo que salvó a la ciudad del colapso total. Y esto nos devuelve de lleno a la pregunta con la que empezamos, pero ahora con más matices. En la guerra por el alma es la lucha contra los traidores internos, contra nuestros propios vicios disfrazados, más decisiva incluso que la lucha contra los asaltos externos, por muy aterradores que sean.